Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si es la primera vez que nos visitas, te doy la más cordial bienvenida, y espero que te quedes con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que, la verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hablamos de las últimas noticias que involucran a Serkan, a Özge y sobre todo, a un personaje clave en esta historia, el padre de Serkan. Porque sí, amigos, parece que el Señor ha decidido revelar algo que, sin duda, va a cambiar por completo nuestra percepción de todo este asunto. Así que si eres fan de las telenovelas turcas, de los dramas familiares intensos, o simplemente te gusta estar al tanto de los chismes y las sorpresas, este vídeo es para ti. Pero antes de adentrarnos en el meollo del asunto, no olvides darle ese botoncito rojo de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes, y así no se perderán ninguna de nuestras futuras entregas. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos algo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. La noticia ha caído como una bomba en el mundo del entretenimiento, y especialmente entre los seguidores de Serkan y Özge, quienes han estado en el ojo del huracán mediático por diversas razones. Pero esta vez el protagonista de nuestra historia es el padre de Serkan, un hombre que hasta ahora se había mantenido relativamente en un segundo plano, observando el torbellino que rodeaba a su hijo y a la mujer que parece haber conquistado su corazón. Sin embargo, parece que el tiempo de prudencia ha terminado, y él mismo ha decidido dar un paso al frente para aclarar, o quizás complicar aún más, las cosas. Lo que se rumorea y lo que ha empezado a filtrarse en los medios, es que el padre de Serkan tiene información crucial. Información que podría explicar muchas de las decisiones tomadas, muchas de las tensiones vividas, y tal vez, hasta justificar algunas de las polémicas que han envuelto a Özge. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. ¿Qué podría saber él? ¿Qué secreto guarda que es tan importante como para salir ahora y hacerlo público? Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos especulan que podría tratarse de un asunto familiar, algo que solo un padre conocería íntimamente sobre la historia de Serkan y sus circunstancias. Otros sugieren que podría ser algo relacionado con el pasado de Özge, algo que ella misma podría haber ocultado, o que él, por lealtad a su hijo, prefirió no revelar hasta ahora. Imaginen la escena. Un hombre de cierta edad, con la autoridad que le confiere ser el patriarca de una familia, se enfrenta a las cámaras o a una entrevista, y suelta una bomba. No una bomba de esas que destruyen, sino una de esas que sacuden los cimientos de una verdad que creíamos conocer. Podría ser una historia de sacrificio, de amor incondicional, o quizás, de alguna equivocación que ahora busca ser enmendada. La polémica, como bien dice el título, está servida. Porque cada revelación trae consigo nuevas preguntas, nuevos juicios, y la necesidad de reevaluar todo lo que hemos pensado y dicho hasta ahora. Y es que Özge, seamos honestos, ha sido un imán para las polémicas. Desde que su relación con Serkan se hizo pública, cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones, ha sido analizada con lupa. Ha habido acusaciones de oportunismo, de manipulación, de querer trepar en la escala social o profesional gracias a su conexión con Serkan. Y ahora, si el padre de Serkan viene a decir algo, será para defenderla, para desmentir estas habladurías, o quizás para confirmar algunas de ellas. El suspense es palpable. Una de las posibilidades más intrigantes es que el padre de Serkan revele un secreto sobre el origen de la fortuna familiar, o sobre un acuerdo previo que involucraba a Serkan y a Özge, un acuerdo del que nadie estaba al tanto. Tal vez Serkan no está actuando de forma totalmente libre, y su padre viene a explicar las presiones o las obligaciones que tiene. O quizás, y esto es más especulativo, se trata de una historia de amor prohibido, o de un sacrificio que el padre hizo en el pasado y que ahora sale a la luz para explicar el presente. Piensen en las implicaciones. Si el padre de Serkan revela algo que pone a Özge en una posición más favorable, esto podría calmar las aguas, o al menos, cambiar la narrativa que se ha estado construyendo sobre ella. Pero si por el contrario lo que él dice la perjudica, entonces la polémica se intensificará aún más, y el futuro de su relación con Serkan podría verse seriamente comprometido. Y no olvidemos a Serkan en todo esto. ¿Cómo se sentirá él con que su padre revele información privada? ¿Se sentirá traicionado, aliviado, o quizás preparado para enfrentar las consecuencias? Es un juego de ajedrez complejo donde cada movimiento cuenta. Las filtraciones iniciales sugi.
Eren que la revelación tiene que ver con un momento crucial en la vida de Serkan, un momento que el padre considera que ha sido malinterpretado o que no se ha contado en su totalidad. Podría ser algo relacionado con la salud de Serkan, con un problema empresarial que lo afectó profundamente, o incluso con un secreto familiar que explica la actitud distante o protectora de Serkan en ciertas ocasiones. La figura del padre es a menudo una figura de autoridad y de conocimiento. Su palabra tiene peso y cuando decide hablar, suele ser porque tiene algo muy importante que decir. Ahora, ¿cómo se ha filtrado esta información? ¿Fue una decisión premeditada del padre, o quizás un desliz en una conversación privada que alguien grabó? En el mundo del espectáculo, nada es casualidad. Si la noticia ha llegado a los medios, es probable que haya sido orquestada, o al menos, permitida por alguien con acceso a esa información. Y si el padre de Serkan está detrás de todo, entonces su motivación debe ser considerable. Algunos medios ya están especulando sobre si esta revelación podría ser una estrategia para desviar la atención de otros asuntos, o quizás para proteger a Serkan de alguna amenaza externa. La verdad es que hasta que no tengamos más detalles, todo son conjeturas. Pero lo que sí es seguro es que la expectación está por las nubes. La gente quiere saber. Los fans de Serkan y Özge, los curiosos, los que simplemente disfrutan del drama, todos están esperando con ansias esa pieza que falta en el rompecabezas. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿qué impacto tendrá esta revelación en la relación de Serkan y Özge? ¿Será un punto de inflexión que los una aún más, o un obstáculo insuperable que los separe? Las historias de amor en el mundo del entretenimiento rara vez son fáciles, y esta parece ser una de las más complicadas. La presión mediática, las opiniones externas y ahora, los secretos familiares, son muchos los factores que pueden afectar una relación. Pero volvamos a lo concreto. El título del vídeo es Sorpresa: el padre de Serkan revela algo sobre Özge. Polémica. Esto nos indica claramente que la revelación del padre está directamente relacionada con Özge. No es solo un secreto familiar genérico, sino algo que la involucra a ella de manera específica. Podría ser que el padre de Serkan conocía a Özge desde antes, y guarda un secreto sobre su pasado que ahora sale a la luz. O quizás el padre tiene información sobre las verdaderas intenciones de Özge, o sobre alguna situación difícil por la que ella está pasando. Pensemos en la posibilidad de que el padre de Serkan haya sido un gran opositor a la relación, y ahora, por alguna razón, decide cambiar de opinión o de estrategia. O quizás él sabía algo de Özge que Serkan ignoraba, y ahora decide intervenir. La dinámica de una suegra o un suegro interviniendo en la relación de su hijo es un clásico en muchas culturas, y en el contexto de las telenovelas turcas, es casi un género en sí mismo. Pero aquí no hablamos de una suegra, sino de un suegro, y uno que aparentemente guarda un secreto importante. Estamos en ese punto donde la información es escasa pero la especulación es abundante. Y eso es lo que hace que este tipo de historias sean tan cautivadoras. La incertidumbre, la posibilidad de que todo sea diferente a como lo habíamos imaginado. Si el padre de Serkan está revelando algo, debe ser algo que él considera que es su deber hacer. Algo que va más allá de la simple opinión, algo que tiene el peso de la verdad, o al menos de su verdad. Y es aquí donde entra la polémica. Porque la verdad, en estos casos, rara vez es única y simple. Lo que para uno es una revelación esclarecedora, para otro puede ser una difamación, una mentira, o una manipulación. Y es probable que la opinión pública se divida. Habrá quienes defiendan a Özge a capa y espada, quienes defiendan al padre de Serkan, y quienes simplemente disfruten del espectáculo. Lo que es innegable es que el padre de Serkan se ha convertido, de la noche a la mañana, en un personaje central de esta historia. Y su participación, sea cual sea su naturaleza, promete añadir capas de complejidad e intriga a un drama que ya de por sí era bastante apasionante. Así que mientras esperamos a que los detalles se hagan públicos, solo nos queda especular, debatir y prepararnos para las sorpresas que están por venir. En resumen, lo que hemos visto es que la figura del padre de Serkan ha tomado un protagonismo inesperado al rumorarse que tiene una revelación crucial que involucra directamente a Özge. Esta noticia ha generado un revuelo mediático y social, abriendo un sinfín de especulaciones sobre la naturaleza de esta revelación y su impacto en la relación de Serkan y Özge, así como en la propia imagen de Özge. Ya sea una historia de protección, de secreto familiar, o de intenciones ocultas, lo cierto es que el padre de Serkan está a punto de sacudir los cimientos de esta trama. Y hasta aquí llegamos por hoy, queridos amigos.
Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que se queden tan intrigados como yo con lo que pueda suceder. La verdad es que estos giros inesperados son lo que hacen que las historias sean tan fascinantes, ¿verdad? Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Dejen en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta posible revelación. ¿Creen que el padre de Serkan tiene buenas intenciones? ¿Qué creen que podría haber revelado sobre Ozge? Me encantaría leer sus teorías y sus puntos de vista. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos que también siguen estas historias, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.